Muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos otro día más a los otros 17. El otro partido más que nos encontramos aquí en este programa, en este espacio que hemos cambiado el nombre para dar la verdadera importancia que se merece a aquellos equipos que también son tan importantes en la Liga EA Sports, en la primera división española. Una jornada en la cual ha estado destacada por varios acontecimientos, lo de Rafa Benítez con el Celta, esa pedazo de goleada de la Atlético de Almería, empate entre el Sevilla y el Rayo Vallecano con la salida de Mendilibar, que hablaremos también de ello. Hablaremos también con Óscar Valentín, que nuestro compañero Brooks ha tenido una gran entrevista con él, con el jugador del Rayo Vallecano, que se va a pasar por aquí por Vibra, pues para hablarnos un poco de todo lo que está ocurriendo en Vallecas, en la ciudad de Madrid. Además, vamos a aprovechar para ir repasando poco a poco lo que ha ocurrido en la última jornada, en la jornada 9. Sin antes, obviamente, sin olvidarme, daros la bienvenida y muchas gracias siempre cada semana por estar con nosotros aquí en Los Otros 17, o antiguamente como era conocido El Cielo, por estar aquí, por apoyarnos siempre en cada programa, en este joven programa que tenemos en el espacio de Vibra, en la plataforma morada de Twitch. Dicho esto, vamos a empezar hablando de ese Athletic 3, Almería 0, el Cádiz que perdería por la mínima ante el Girona, que vuelve otra vez a la victoria después de ese duro correctivo ante el Real Madrid. Otro correctivo del Real Madrid que ha realizado con un 4-0 ante los Osasuna. Empate a 1 entre Mallorca y Valencia, al igual que el del Sevilla y Rayo Vallecano, que ha propiciado, por lo que comentábamos, la salida de Mendilibar y la posterior llegada de Diego Alonso como nuevo técnico del cuadro sevillista. Por la mínima ha perdido el Villarreal 1-2 ante una Unión Deportiva Las Palmas, que en medio de todo el caos, en medio de todo el jaleo que ha habido por el caso Jonathan Viera, que también hay que mencionarlo como mínimo, desde luego que está mostrando sobre todo mucha solidez y que los resultados están empezando a llegar. El Atlético por la mínima 2-1 ante la Real Sociedad y empate entre el Celta y Getafe por 2-2, con esa gran actuación de David Soria y de Borja Mayoral. No voy a hacer mucho spoiler porque algo de ambos dos tenemos que mencionar al final, como mínimo en las alineaciones y en los MVPs, como siempre hacemos cada final de programa. Empate a 1 entre un Deportivo Alavés y un Real Betis en un partido espeso para el espectador neutral. Y igual, empate con espectáculo asegurado de Brian Zaragoza por 2-2 ante el Barcelona. La clasificación final después de esta jornada 9 y a la espera de lo que ocurra después de varias de estas 2 semanas por parón de selecciones, porque recordemos que ahora toca el turno para el parón internacional, quedaría así. Real Madrid primero con 24 puntos, le seguiría el Girona, que seguiría siendo segundo con 22. Tras el empate del Barcelona quedaría tercero con 21 y pues caería a la tercera posición después de la victoria del Girona. Cuarto, que le persigue muy de cerca el Atlético de Madrid con 19. Quinto lugar, UEFA Europa League para el Athletic Club de Bilbao con 17 y la Real Sociedad en la UEFA Conference con 15. Le sigue séptimo el Rayo Vallecano con 13 puntos, al igual que el Real Betis Balompié, octavo. Noveno el Valencia con 11, igual que Las Palmas, que se encuentra en décimo lugar. Undécima posición para Getafe junto con Osasuna con 10 puntos, ocupando el duodécimo puesto. Decimotercer lugar para Cádiz con 9. Decimocuarto Sevilla con 8, al igual que Mallorca, Villarreal y Deportivo Alavés, que es quien cierra la zona estable de la tabla. Pero la zona roja, la del descenso, la siguen manteniendo los mismos que la jornada pasada. Real Cruz Celta de Vigo con 6 puntos, 18º, 19º Granada con 6 puntos también y último colista en la Unión Deportiva de Almería con solo 3. También repasar, porque nos ha pillado de camino mientras estábamos haciendo el programa, que ha ocurrido porque ha empezado la Copa del Rey. Ha empezado ya el torneo del caos, el torneo que siempre nos pone más de uno con la piel de gallina, y ha empezado con las fases previas. Ese Pradejón 1, Atlético de Lugones 2. El Club Polideportivo Mijas Las Lagunas perdió 0-1 ante el Chiclana Club de Fútbol y el Celta 6 de junio perdió 0-3 ante Buñol. Dicho esto, habiendo repasado ya todos los resultados habidos y por haber, que nos centramos en el fútbol español de primera división, además con esa pequeña mención a la Copa del Rey, procedemos a saludar a nuestros contertulianos en el día de hoy. Y empezamos, como no, pues mantenemos el cuarteto. Nosotros lo decíamos de broma, fuera del directo. Somos el Real Madrid de Zidane. Vamos a empezar con Brooks, otro de los... Bueno, esto ya es el clásico ya. Buenas noches, Brooks, ¿qué tal? ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estamos? Oye, muchas ganas de escuchar qué ha ocurrido con Óscar Valentín, porque de luego que habrá resultado ser muy interesante la entrevista.
Desde luego que sí, ya no solo por lo que nos ha hablado de su carrera, que es fascinante, ¿no? Saber cómo y escuchar de cómo ha podido escalar desde el barro hasta prácticamente relucir en el cielo con el Rayo Vallecano, sino también ese valor humano, ¿no? Que le mueve como persona y que mueve a su equipo, que es el Rayo. Humildad, y esa es la clave que ha sido, bueno, la que ha tenido el cauce de la entrevista, ¿no? Por la que ha seguido la entrevista. Pues estaremos atentos, hablaremos después también de esa entrevista a Óscar Valentín, que nos ha dejado, sobre todo, el centrocampista Rayo Vallecano protagonista en el partido ante el Sevilla, porque además incluyó pues un golito que se suma a la cuenta particular porque es el primer gol que marca en la Liga EA Sports. Seguimos hablando también con Carolina, muy buenas. Oye, hay que hablar de Brian Zaragoza. Tela Buenas, marinera. Carlos, ¿qué tal? Otra semana más hablando de Brian Zaragoza. O sea que muy bien, muy contenta. Yo no hablaba, había en Twitter una campaña acerca de Brian Selección. Yo la comparto y desde aquí, desde Vibra, seguramente habría que poner en marcha el hashtag Brian Selección. O sea que habrá que tenerlo en cuenta. Yo la compartía y justo terminó el partido y lo estaba viendo con mis compañeros de piso y le dije que Brian Zaragoza no vaya a la selección y al rato salió la convocatoria. Poca broma, pero vamos, mucha chicha y otro perfil más interesante para la selección, sobre todo viendo el nivel de los extremos, sobre todo cómo se está viendo con jugadores como Nico Williams o Jeremy Pino. Y por último, a ti te tenemos que mencionar, Diego, muy buenas noches, quizás no teniendo esa mejor sensación, sobre todo por lo que está ocurriendo en Las Palmas. Sí, bueno, otra semana más hablando de Jonathan Viera. En este caso no puedo hablar con la misma alegría que habla Carolina de Brian Zaragoza. Pues Las Palmas en el plano futbolístico, la verdad que está teniendo una temporada, sobre todo estos últimos 4 partidos con 3 victorias. La única derrota frente al Madrid en el Bernabéu, totalmente esperable. En el plano deportivo, como digo, la verdad que no puedo estar más contento y los aficionados de Las Palmas no pueden estar más contentos. En el otro aspecto, en el extradeportivo, Jonathan Viera pues parece que está a punto de marcharse y más pronto que tarde. En este parón de selecciones podría irse a Arabia Saudí, como parece. Pues estaremos atentos porque de luego que también ha tenido bastante que hablar Jonathan Viera, que bueno, parece ser que ante todo y contra todo, Las Palmas parece ser que sigue remontando el vuelo y poco a poco pues el fruto del juego de García Pimienta está dando ya recompensa. Dicho esto, vamos a saludar también a la familia, a los chicos del chat que también nos están comentando, nuestro jefe Capeliño, esa gente que tal, muy buena. Chicos, también darles saludos a Soria, que está también, además de hablar en el chat, es, como decíamos siempre, a mí siempre me gusta llamarle el pulpo porque está en todos los lados, omnipotente, omnipresente en este equipo. Siempre darle las gracias a don Daniel Soriano por todo lo que hace y todas las ayudas que siempre nos presta, que encima hoy ha tenido que apresurar un poco y lo ha hecho llegando puntual, escándalo lo suyo. Calla, y además que aprovecho para decir que en Camino al Cielo, en el programa clásico de segunda que tenemos aquí, estuvieron hablando con Borja Jiménez, el protagonista que está aquí detrás de cámaras, en Butarque, además también pues dando un gran programa para también Radio Marca, que os podéis escuchar este mismo miércoles a las 12, 1 de la madrugada, 1:30, si no recuerdo mal, si no me falla la hora. También saludar a Internauta, buenas noches familia, muy buenas noches. También saludar a RCDE 1900JCB y también saludar al bueno de Meco, que seguramente nos va a tener algo que decir, supongo que mañana, en el Bar de Bronce, porque también ha tenido mucho que ver ese narrador de Teruel Arenteiro, que, mira, yo como experiencia personal de narrador, entre la del Ganadería Roja, entre sí o sí no. Bueno, dicho esto, no vamos a hablar mucho más del tema porque desde luego que como hablemos hay que rajar, pero lo que sí nos interesa es la entrevista con Óscar Valentín que nos ha hecho el fenómeno de Brooks, así que sin nada más que decir, vamos a darle paso a lo que nos ha dicho el bueno de Óscar Valentín. ¿Qué tal? Saludos. Llega el momento más esperado de nuestro programa El Cielo, llega el momento de la entrevista y estamos con un protagonista de lujo como es el caso de Óscar Valentín, centrocampista del Rayo Vallecano, una revelación de la temporada o realidad contrastada, diríamos más bien. ¿Qué tal, Óscar? ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Imagino que bien, como decimos, tranquilita la semana antes de un parón de selecciones, toca recargar las pilas antes de volver a la carga. Eso es, semana tranquilita para recuperar bien del partido de Sevilla y para bajar un poquito la carga y nada, para coger pilas para la semana que viene que vuelve todo.
Tremendo, por cierto, el partido del Sevilla, ahora que lo comentabas. De cara a los ojos del espectador fue una auténtica maravilla. De cara al Rayo Vallecano, no sé cómo tal, porque se os escaparon. Hay 3 puntos que estuvisteis en el bolsillo, pero también especial para ti, ¿no? Por ese gol bueno, que te estrenaste en Primera División con ese tanto. Sí, bueno, como tú dices, al final una pena el empate porque el equipo hizo muchas cosas bien para llevarse la victoria, pero bueno, también es un punto bueno para valorar en un campo difícil y bueno, pues nada, sobre todo pues lo que tú has dicho, muy contento por ese primer gol y sobre todo en un campo tan especial donde fue también donde debuté en primera, o sea que las dos cosas en ese estadio no se me van a olvidar. Sí, bueno, aunque el nombre de Óscar Valentín no se vea mucho en el marcador como goleador, pero aún así la gente te aprecia, Óscar, pieza muy importante en el esquema de Francisco, ya lo fuiste también con Iraola. No sé cómo te describirías tú, pero absolutamente un ancla en el equipo, ¿no? Un trabajador silencioso que si el entrenador te considera importante es por algo. Sí, bueno, tú la has definido un poco, al final, pues un poco el jugador, ese ancla, esa pieza en el medio que intenta, pues, tanto ofensivo como defensivamente, por dar un poco de equilibrio al equipo y, bueno, yo creo que soy un jugador que te aporta mucho trabajo, sobre todo, pues, a nivel defensivo y bueno, pues que la verdad que poco a poco me voy encontrando mejor en la categoría y voy creciendo. ¿Cómo has recibido esa confianza de Francisco, Óscar? Porque llegó el entrenador hace relativamente poco, llegó al inicio de esta temporada, pero apenas se ha notado la diferencia con Iraola, ¿no? Y eso que al principio hubo cierta inquietud, cierta incertidumbre por ver si realmente iba a haber un antes y un después tras la marcha de Iraola. Sí, bueno, al fin Francisco llegó pues con lo que tú dices, con el listón muy alto que había dejado Antoni aquí, pero bueno, él se ha sabido adaptar sobre todo al tipo de vestuario que somos, tenemos una base muy hecha, un bloque muy hecho y bueno, al final pues hemos retocado cositas un poco de su estilo, pero siguiendo un poco la línea que nos ha hecho crecer estos años y sobre todo que ha explotado nuestras cualidades y yo creo que en eso pues el míster ha sido listo. Y desde luego, línea continuista apenas ha cambiado mucho. Son muchas las similitudes, ¿no? Al final, como decimos, son dos técnicos que vienen de lugares muy distintos, orígenes diferentes, pero que al fin y al cabo pues han volcado una misma idea que, oye, ¿para qué cambiar lo que sale bien, ¿no? Claro, exactamente. Al final, pues tenemos la columna vertebral, por así decirlo, de la base de jugadores que llevamos ya por muchos años juntos y, bueno, pues es un poco explotar esas condiciones que tenemos. También, bueno, los nuevos fichajes que han llegado también están aportando mucho y yo creo que el equipo, pues, se está viendo estos últimos años que está creciendo deportivamente. Bueno, ahora lleváis 4 empates seguidos, una racha que de momento no ha conocido la victoria últimamente, pero que, bueno, aún así habla de un buen equipo que ha conseguido situarse como séptimo clasificado, nada mal. Lo decíamos al principio de la retransmisión, Óscar, un equipo que el año pasado sí que podía ser la revelación, pero es que este año no tanto, ¿no? Ya se van acostumbrando a ver al Rayo ahí arriba. Sí, bueno, yo creo que no es que nos acostumbramos, pero es verdad que nosotros tenemos muy claro desde estos años atrás y este año el objetivo del club y bueno, es verdad que llevamos 3 años haciendo las cosas muy bien, empezando muy bien las temporadas y bueno, como tú dices, llevamos 4 empates consecutivos, pero lo importante es que el equipo sigue sumando, que no pierde, que solo llevamos 2 derrotas en 9 partidos y bueno, eso lo demuestra mucho de cómo está el equipo y de cómo compite. Pero es que aún así ya no es una sorpresa para nada, ya es una realidad absolutamente contrastada y algo, tiene que haber un secreto, una clave para hablar de un Rayo Vallecano ganador en la parte alta, que incluso sueña con Europa, ojo. Bueno, la clave yo creo que es empezar la temporada bien, sobre todo pues dándole importancia a esos primeros puntos como pueden tener importancia los finales y sobre todo pues eso, empezar la temporada, ir a partido sabiendo competir y yo creo que la clave de este Rayo es eso, sino que cualquier partido contra cualquier rival en cualquier campo es capaz de sacar puntos y lo está demostrando.
A mí me gustaría también señalar otra clave, Oscar, pero quiero también debatirlo contigo. Porque al final el fútbol son como aptitudes también sobre el campo, pero también es valores humanos, ¿no? Que también es lo que te lleva a estar arriba, como es el caso de la humildad. Y el Rayo Vallecano siempre la ha llevado por bandera, sus jugadores también. En tu caso, por ejemplo, escalaste desde el barro, pasaste por la segunda división, momentos difíciles, como es el caso de que tuviste en el Rayo Majadahonda con ese descenso y ahora con el Rayo disfrutando, ¿no? Yo creo que al final la humildad también tiene buena culpa, bendita culpa de todo esto. Sí, sin duda. La clave al final yo creo que, bueno, en mi caso de un poco entre comillas el éxito es lo que tú has dicho, mantener un poco esa humildad que te haga estar siempre con los pies en el suelo, que sigas siendo el mismo jugador que sobre todo como persona, que te formaste en tercera división, en segunda vez, que lo que dices, ese año en Majadahonda que también me sirvió de aprendizaje y, bueno, pues yo creo que la gente que me conoce, los compañeros con los que he estado, saben cómo soy y saben que aunque haya estado ya 3 años en primera división, yo sigo siendo el mismo y sigo manteniendo lo que tú dices, esa humildad y sobre todo valorando donde estoy. Sí, ¿crees que además por el hecho de que hayas pasado por todas las categorías, que hayas conocido todos los lados, ¿no? Tanto la victoria como la derrota, el sufrimiento y la alegría, ¿crees que eso te ha hecho valorar las cosas más y a día de hoy ser la persona quien eres? Sí, sin ninguna duda. Yo lo he dicho en muchas entrevistas. Al final, para mí cada partido en primera es un regalo porque al fin es lo que todo niño sueña desde pequeño y bueno, pues saber que a mí me ha costado pues tener que ir escalando categoría a categoría, que nadie me ha regalado nada, que al final pues he conseguido tocar el fútbol profesional por ascensos, tanto con el Majadahonda como con el Rayo Vallecano. Pues, me hace valorar cada partido, cada minuto que juego aquí y eso yo creo que también es una de las claves. Sí, peldaño a peldaño, así es como creo que se entiende bien tu carrera y además te has rodeado de un entorno de jugadores, ¿no? De perfil muy parecido en ese sentido. Es que te pones a repasar línea por línea y casi que los jugadores han tenido trayectorias muy similares. Dimitrescu también estuvo escalando desde segunda, el Pacha Espino también, en fin, un sinfín de nombres, Isi Palazón, Álvaro, muchos otros que a día de hoy pues no lo parece porque el nivel es absolutamente superlativo, pero al fin y al cabo, pues también tuvieron ese inicio, digamos, desde abajo, ¿no? Y poco a poco han ido creciendo. ¿Crees que, bueno, esa clave también es a tener en cuenta el hecho de estar rodeado de compañeros que tengan una mentalidad muy parecida, gente que ha tenido también que pasar por lo mejor y por lo peor al igual que tú? Sí, como has comentado, el tener pues esos compañeros que también, pues que al igual que tú, valoren lo que cuesta llegar, que no les han regalado nada, pues como en el caso que tú has comentado, de Isi, que también pues tuvo que subir con la Ponferradina y tuvo que ganarse su hueco en el Rayo. Bueno, yo creo que también es la clave pues, mantener esa humildad de vestuario, esa humildad del club y saber bueno, ahora es verdad que el equipo lleva 3 años muy buenos y manteniendo bien la categoría, pero no tenemos que irnos de ese carril y saber que cuesta mucho mantenerse en primera división y sobre todo pues llegar al fútbol profesional. Y ahora ahí sí que hasta hace poco pedían para las selecciones, ¿quién lo diría? Pero es que cualquier jugador ahora mismo está para la selección, Oscar. ¿Tú estabas ahí pendiente de la llamada de Luis de la Fuente? Sí, bueno, vamos, todos sabemos del potencial tanto de Álvaro como de Isi, no nos hubiese extrañado nada una llamada del seleccionador hacia ellos y bueno, pues ojalá algún día pues algún jugador del Rayo pueda representar el Rayo en la selección española porque, bueno, yo creo que se están haciendo méritos y ojalá pues se consiga valorar eso algún día. Y por cierto, ahora que lo estoy recordando, de Frutos también estuvo contigo en el Rayo Majadahonda, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, de Frutos yo ya le conocí en Majadahonda, ese año que ascendimos, bueno, ya le conocía en juveniles y bueno, en la primera etapa que jugó aquí en el Rayo, media temporada seguido y bueno, pues encantados, sobre todo pues ya él ha firmado un contrato aquí largo también,
voy a estar muchos años a su lado y también encantado de que un jugador como Frutos, sobre todo también la humildad que le caracteriza, pues mantenerle en el club. Sí, y por cierto, hemos mencionado antes ligeramente esa etapa en el Rayo Majadahonda. Pues al final te pones a pensar, los Rayo Majadahonda y Rayo Vallecano, los dos rayos que han marcado tu carrera, ¿no? Eso que se ha dicho y que es realmente la verdad. Son dos rayos que son los que explican tu carrera, pero dos rayos que no veas cómo han caído, porque desde luego que han hecho pues una carrera fructífera que hablan de un jugador contrastado y que es uno de los capitanes. Óscar, fuiste designado capitán esta temporada. Sí, Uno de ellos. bueno, lo que tú dices, los rayos han marcado sin duda, por eso tengo tatuado un rayo, porque yo creo que es algo que ha marcado mi vida, sobre todo yo creo que ese ascenso con el Rayo Majadahonda, que fue el que me puso un poco en el fútbol profesional y en ese escaparate de fútbol y bueno, pues luego llegar aquí y conseguir ese ascenso también a Primera División, conseguir asentarme en un club como este, pues para mí es algo que nunca hubiese imaginado y bueno, pues ahora lo que has comentado también, ser capitán, pues también es algo que no te lo esperas. Es verdad que ya llevo, pues esta es mi quinta temporada, pero bueno, sí que recibí la votación de los compañeros para ser capitán y con esto que ha pasado con Óscar Trejo, de momento pues tengo que ejercer de capitán. ¿Y cómo es ser capitán del Rayo Vallecano, ¿no? Un club que al fin y al cabo en lo deportivo supone mucho, pero que también es un equipo que también representa muchos valores, ¿no? Siempre se ha dicho Vallecas es un barrio reivindicativo y su club también lo es, ¿no? Reivindicando su posición arriba entre los grandes. Sí, bueno, la verdad que es un club muy peculiar, es un club que tú has comentado, no es un club en el que eres capitán y bueno, te llevas el brazalete al campo y ya está. Aquí representas mucho más que eso. Sobre todo, pues tienes que intentar también que el club esté a la altura de lo que es el barrio, de lo que es la afición y sobre todo, pues es intentar que no se cometan injusticias hacia nuestra afición y que el trato sea el mejor posible, intentar pues intermediar un poco entre esos dos lados, que muchas veces no es fácil, pero bueno, tanto yo como los capitanes que estamos ahora mismo, pues estamos con muchas ganas, con mucha ilusión y sobre todo pues vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Y también digamos que con esa humildad, esos valores que reivindicáis, como que también a su vez lanzáis un mensaje a la sociedad, ¿no? Que al final el fútbol es un entorno que tiene mucha influencia en todo, en todos los aspectos de la vida. Y yo sé, Óscar, que tú eres un tío reflexivo, un tío que le gusta darle al coco. ¿Qué te parece esta situación? ¿Qué opinas sobre la influencia del fútbol en la sociedad? Porque desde luego que tiene muchísima. Sí, sobre todo muchísimo. Yo siempre he dicho que el fútbol puede cambiar el estado de ánimo de una persona o de otra, puede hacer que vayas de buen humor al trabajo, de que vayas de mal humor y bueno, pues sobre todo pues aquí en Vallecas tenemos que intentar en el campo representar un poco lo que es el día a día del barrio, ese conseguir las cosas con esfuerzo, ese conseguir ese día a día, el trabajo, esa humildad. Y bueno, yo creo que es lo que intentamos también representar en el campo como equipo y bueno, yo creo que a nivel de la sociedad, el fútbol, pues también podemos hacer similitudes pues el trabajo en equipo, sobre todo lo que te digo, el esfuerzo, el conseguir las cosas con esfuerzo y que nadie te regale nada en esta vida y para intentar tus metas, ¿no? Así es. Y bueno, también un nicho de la población al que llegáis muchísimo desde el fútbol es sobre todo los niños, ¿no? Que están en esa edad de desarrollo donde reciben muchos estímulos que al final crean un poco lo que es su forma de pensar y su forma de actuar. En tu caso, bueno, pues me parece muy bonito el lanzamiento de ese mensaje a través de los valores que defiendes, pero sobre todo en particular a la carrera que estás llevando a cabo, que estás estudiando, que leí eso y la verdad es que me llamó especialmente la atención. Digamos que es de esa manera, pues oye, niños que lo leen y dice,
futbolistas que parecen extraterrestres, ¿no? Que parece que los ven en televisión y que son de otra dimensión, pues oye, también se estudian y también se forman como personas, ¿no? Sí, bueno, yo creo que la cantidad de niños que empiezan con el fútbol, ¿no? Vamos, te puedes ir a cualquier escuela de cualquier barrio, de cualquier ciudad, cualquier pueblo y los poquitos que llegan a tocar lo que es el fútbol profesional y, bueno, sobre todo hay que intentar, nosotros que tenemos un poco de influencia, como has podido decir tú, pues intentar llevarlo por un camino, pues sobre todo te pongo mi ejemplo de que yo nunca dejé los estudios, seguía con el fútbol, iba compaginándolo con los estudios, pero sabiendo que el fútbol pues era algo secundario que era muy difícil conseguir y bueno, pues intentar eso, transmitir eso a esos niños que ahora pues a esa edad que está un poco duditativa, 17, 18 años, que a lo mejor te ves ahí en el fútbol que no sabes si vas a dar el paso o qué, pues intentar eso es seguir formándote como persona porque es verdad que la probabilidad de que llegues al fútbol profesional es muy baja y se tienen que dar muchos condicionantes para ello. ¿Tú te viste también un poco en esa situación a esa edad de decir, pues oye, me gusta el fútbol, pero no sé a dónde me va a llevar? ¿Llegó ese momento de duda en el que te cuestionaste realmente tu futuro? Sí, sin duda. Yo empecé en tercera división, cobraba 150 euros al mes y obviamente ni se me pasaba por la cabeza dedicarme al fútbol. Cuando pues, yo vine a Madrid a estudiar mi carrera, yo tenía mis estudios, era mi prioridad y el fútbol era algo que llevaba haciendo toda mi vida y que me encantaba. Yo el fútbol lo tenía como una pasión. Pero es verdad que siempre el fútbol yo me lo he tomado muy en serio, he sido muy profesional siempre porque yo soy de los que piensa que cuando haces las cosas hazlas bien, porque si no, no las hagas. Y tanto la carrera como el fútbol, pues lo fui compaginando muy bien. Y con esa pizca de suerte, ese toque de fortuna que fue con el Rayo Majadahonda en segunda B, que todavía es un fútbol un poco semiprofesional, pues ese ascenso que fue también como fue y conseguirlo, pues hizo pues tocar el fútbol profesional y con la constancia que tuve para conseguir mantenerlo. Y de hecho, bueno, ese momento, digamos que pudo ser uno de los más especiales de tu carrera, ¿no? ¿Cómo viviste ese ascenso con el Rayo Majadahonda, un equipo que llevaba años y años estancado en las categorías de segunda B, más regionales, y ahora toca el fútbol profesional? Sí, pues, fue algo, la verdad que increíble, porque yo encima era mi primer año en segunda vez, yo había jugado no, sí, no, 3 temporadas no, 4 temporadas en tercera y era mi primer año, era mi salto también a segunda vez y bueno, yo pues como debuté en tercera división con el Majadahonda en juveniles, yo seguía mucho al Majadahonda y justo años anteriores habían hecho playoff para subir y no se había conseguido y bueno, pues no dejaba de ser también pues, un club humilde, los sueldos allí eran muy normales, éramos el cuarto presupuesto más bajo de la categoría y bueno, pues demostrar el equipazo que éramos y quedar campeones en esa liga, no solo quedar campeones, sino conseguir el ascenso, pues fue algo increíble, como ya te he dicho antes, que es algo que marcó sin duda mi vida porque fue el salto al fútbol y lo que me dijo, oye, pues a lo mejor te tienes que dedicar al fútbol o a lo mejor no tienes por qué dedicarle tanto tiempo y tienes que empezar a prepararte tu vida laboral. Claro, y bueno, llegado a este punto, yo te quiero hacer una pregunta. No quiero comprometerte mucho, pero quiero que me comentes. A ver, ese momento fue muy especial, pero ¿qué sería más especial? ¿Un ascenso con el Rayo Majadahonda que te abre las puertas al fútbol profesional, que eso ya pasó, o lo que puede pasar, que es una clasificación para Europa con el Rayo Vallecano, ¿eh? Ojo, cuidado, eso sería monumental. Bueno, a ver, yo sinceramente, pues soy de valorar un poco la raíz, ¿no? La raíz de todo, de cómo empezó todo y que mira que, por ejemplo, el ascenso a Primera División con el Rayo también es súper especial porque es lo que te hace pues, llegar a la máxima categoría, que es el sueño de todo futbolista.
pero como te digo, sin duda para mí el ascenso a segunda división marcó un antes y un después, y yo creo que para mí es el momento más especial de mi carrera. Luego también fue el ascenso en ese minuto, fue algo como muy épico, algo que se va a quedar grabada siempre en mi retina, y bueno, que ojalá con el Rayo pues consigamos el sueño de jugar a Europa, tocar una competición europea. Pero bueno, ya te digo que para nosotros eso es una ilusión, es algo secundario, y lo que queremos es mantenernos en primera división muchos años. Claro, digamos que ese sería un momento culminante que, bueno, ahí está, es un sueño, pero un sueño que cada vez se acerca más a ser una realidad. De momento, Óscar, eso ya es futuro, habrá que pensar en el presente, que es el parón de selecciones, ahora a descansar, ¿no? Y afrontar lo que queda, ¿no? Eso es. Ahora, pues nada, pensar ya en el domingo siguiente contra Las Palmas, a intentar conseguir ya los 3 puntos, que al final lo que te hace sumar bien, y nada, intentar pues esta semana lo que tú dices, desconectar un poquito y aprovechar para cargar pilas. ¿Y a continuar con la carrera o ya la terminaste? ¿El qué? ¿A continuar con la carrera o ya la terminaste? No, la terminé. Ah, qué bueno, qué Sí, bueno. fue justo el año que ascendimos. Es que se me alinearon los astros ahí en ese momento, porque me dio para hacer la carrera y justo ya empezar con el fútbol profesional. Bueno, pues Óscar, muchísimas gracias por atendernos. ¿Me vas a permitir el lujo de llamarte profesor, como te llaman tus compañeros, que eso me han dicho, también haciendo alusión a tu labor como estudiante también? Así que nada, muchísimas gracias por estar con nosotros, por compartir este ratito, y bueno, esperemos que también esto sirva para proyectar un mensaje a todos los que nos estén viendo, que ven ahí que sus sueños estén en el aire, pues ¿por qué no se van a cumplir? Al igual que se cumplieron para la vida de Óscar Valentín. Así que, Óscar, muchísimas gracias y nada, nos vemos por aquí. Otro Muy momento. bien, gracias. Muchas gracias a vosotros, y nada, que sigáis haciendo el trabajo que hacéis, ¿vale? Gracias, Óscar. Un clásico, Óscar Muy bien. Valentín, con el que cerramos la entrevista de esta semana, aunque continuamos con el programa Al Cielo, con toda la actualidad, información y el análisis de la Primera División Española. Tertulia, y desde luego que Brooks nos ha dejado una entrevista bastante interesante, muy basada en, como decía él, y lo decía Brooks también en muchas ocasiones, humildad. Ahora vamos a hablar un poco así a breve, pincelada de lo que ha supuesto esta entrevista, pero me ha parecido muy curioso la entrega que ha tenido Valentín Brooks por el Rayo, ya no por el Rayo Majadahonda, por el Rayo Vallecano, sino por el Rayo. Lo que ha hecho en Madrid con los Rayos, tanto Majadahonda como Vallecano. Sí, de hecho, a mí me gustaría destacar especialmente la carrera de este futbolista, ¿no? Curtido desde el barro, ya él lo ha dicho, en tercera división, cobrando un sueldo ínfimo. Y es ese momento, ¿no?, en el que él se enfrenta a la duda. Él no sabe si su futuro va a ir ligado al fútbol o si por el contrario lo tiene como un disfrute más, ¿no? Porque él lo ha dicho, es muy difícil llegar a la élite. Y bueno, pues a base de trabajo, de sacrificio, de humildad, por supuesto, que es una clave que se ha resaltado mucho y con razón, porque ha sido lo que ha motivado la carrera de Óscar Valentín, sin la humildad no se entiende su carrera. Y bueno, pues a día de hoy, capitán, muchos méritos los que ha hecho tras lo que sucedió con Trejo. Y sí, bueno, la verdad es que, como hemos dicho al final, lo que faltaría es poner esa guinda con esa clasificación a Europa con el Rayo Vallecano, ¿no? Porque la escalada está siendo tremenda. Sí, quería preguntar sobre todo, no sé qué me ha parecido tanto a Diego como a Carolina, el hecho sobre todo de saber, porque yo estas cosas siempre las digo, ¿no? Al fin y al cabo, cuando asume la capitanía de la forma tan abrupta que ha tenido Óscar Valentín, porque hay que recordar el contexto que ha tenido, Óscar Trejo, jugador que se retira de la capitanía por los motivos que ya se ha conocido, que mostró al menos reflejado en la historia de Instagram, y Óscar Valentín termina asumiendo esa capitanía, y bueno, decía que lo llevaba, pues vamos, se entendía que lo llevaba con una tranquilidad o al menos una normalización que no siempre se suele tener. Sí, bueno, al final Óscar Valentín
pues lleva ya 3 temporadas en el Rayo Vallecano, si no me equivoco. Estuvo en el ascenso con el Rayo Vallecano y es un jugador que da el perfil, como decían, del Rayo. Es un jugador que si el Rayo Vallecano fuera un jugador, sería Óscar Valentín. Un jugador que quiere sobre todo a su equipo, que en el equipo en el que está lo da todo y que no se da por vencido en ningún momento. Como contaba, pues fueron 4 temporadas en tercera división, cobrando nada y menos. Hizo pruebas en el Atlético de Madrid, hizo pruebas en el Getafe, hizo pruebas en el Rayo, antes de recalar finalmente en el Rayo Vallecano, y todos le rechazaron. Y aún así no se dio por vencido, siempre con los pies en la tierra, con sus estudios. Y me parece, quería recalcar una parte de la entrevista que me gustó mucho, me parece un muy buen ejemplo para aquellos jóvenes que lo están intentando en el mundo del fútbol y que, bueno, ya sabemos que es muy difícil y que lo de Óscar Valentín es una excepción, no hay que olvidarnos de ello, que es una excepción, pero que se puede llegar con esfuerzo y con constancia, se puede llegar, pero no, siempre sin dejar los estudios. Y ya Óscar Valentín ha demostrado que se puede perfectamente compaginar una carrera con una carrera futbolística. Yo me había quedado también con el punto de no solo de los jóvenes, sino lo que ha dicho Brooks de cómo afecta el fútbol a la sociedad y cómo la sociedad sigue tanto el fútbol y los valores del fútbol quedan tan arraigados en la sociedad, tanto en lo bueno como en lo malo, que también lo hemos visto en alguna ocasión. Y creo que es muy importante también lo que dice Óscar Valentín en la entrevista respecto a lo que ha dicho Diego de tirar para adelante con lo que tenga e intentar luchar siempre que pueda y pelear por lo que quieres, pelear por tus sueños, como él ha dicho, pero teniendo los pies en el suelo y estando centrado mentalmente. Y yo creo que es muy importante que la gente, ya no solo los jóvenes, sino que la sociedad vaya también con esos valores y coja los valores buenos que también da el fútbol. Y también para los jóvenes me parece un ejemplo, porque para aquellos que con 19 años, 20, 18, todavía no han dado el salto a un filial o a un equipo de segunda B y que ven muy lejos del objetivo, más teniendo los ejemplos que tenemos hoy en día, los Ansu Fati, los Lamine Yamal, los Brian Zaragoza, pueden perder un poco esa perspectiva de que esos son casos excepcionales. Igual te puedes desconsolar y con 19, 20 años estar jugando en tercera y decir, no soy Lamine Yamal, no estoy ya en el Barça, tiene 16 años, ya no puedo llegar a nada en el fútbol, como máximo me quedo aquí. Pues aquí tenemos el ejemplo que, vuelvo a repetir, es una excepción, pero es real. O sea, él ha llegado y hay jugadores que llegan antes, que llegan después, pero ahora mismo está renovado hasta 2027 en un club de primera división. Metió gol el otro día contra el Sevilla, su primer gol en Liga, si no me equivoco, y es una de las piezas claves de un Rayo Vallecano que cada temporada se acerca más a esos puestos europeos. Así que yo creo que es un ejemplo de cómo no perder la esperanza y no desviar la atención en ejemplos que no sirven porque son excepciones, como Lamine Yamal y como Ansu Fati y Ryan. Es que al fin y al cabo el fútbol pues no deja de ser una carrera a fondo, y aunque, como tú decías, Diego, aunque se vean los ejemplos de Ansu Fati, los Lamine Yamal, Vinicius, Pedri, ejemplos constantes de jugadores que son estrellas, que nacen con el talento. Hay veces que el talento también se tiene que complementar con el trabajo, y a lo mejor Óscar Valentín no ha tenido en las pruebas no se ha visto el talento reflejado, pero sí que se ha visto en otros equipos el trabajo realizado. Y en el caso del Rayo Majadahonda y en el caso del Rayo Vallecano sí que lo han notado y lo han recompensado. ¿Con qué? Con una capitanía. Da igual el contexto. Sigue siendo una capitanía que es muy merecida para él. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Y es como decíais, es un ejemplo a seguir. Un ejemplo del trabajo. Y sobre todo de un Rayo Vallecano que, si por algo se ha destacado su afición, es que siempre han querido optar por la humildad, el demostrar que con nada que puedan aparentar tener, son bastante ricos en la forma de pensar, en la forma de llevarla, de animar a su equipo y esa unión que tiene. Y por eso es algo que hay que tener muy en cuenta. Muy buena entrevista, muy interesante, Brooks, muy chula, la verdad.
Pues muchísimas gracias y bueno, yo lo que le pido a Óscar, si desde donde esté nos esté viendo, es que cuando se clasifique el Rayo para Europa, porque me da la sensación de que es una cuestión de tiempo, pues que se acerque por aquí para contarlos en exclusiva, ¿no? Y desde luego un Rayo que tiene una base muy estable, ¿eh? Un equipo con unos valores muy arraigados, como decís, socialmente, pero que deportivamente también es muy estable, porque, por ejemplo, el año pasado, la temporada tan maravillosa que hizo al frente Iraola del Rayo Vallecano, ya se marchó y pensamos que se podía desmoronar todo, ¿no? Pensamos que aquello podía ser anecdótico. Llega Francisco y al final el Rayo sigue en la misma línea. Entonces eso quiere decir que detrás hay mucho trabajo, que no se debe a algo circunstancial. Así que para mí, enhorabuena a los rayistas y por supuesto nosotros orgullosos de que el Rayo pues esté ahí arriba, ¿no? Mostrándose como un candidato más a ocupar la parte alta de la tabla. Pues darle las gracias a Óscar Valentín por porque se pase por Vibra un rato, aunque sea 20 minutos, aunque sea ese tiempo, nos sirve para agradecerlo. Gracias también al equipo de comunicación del Rayo Vallecano. También darle las gracias pues a Dragonceta Culé, que mientras ha estado en el directo pues nos ha preguntado, hombre, que si podíamos llevarnos un saludo y un autógrafo. Bueno, como decíamos, puede ser que pidamos mucho, pues, al fin y al cabo hay que ser ambiciosos en la vida, Dragoncita. No hace falta. Puedes pedirlo. Si sueñas lotería, decía muchas veces. Hombre, pero bromas aparte, Dragoncita. Pues mira, te lo vamos a anunciar aquí, ¿eh? ¿Quién sabe? El primer suscriptor se lleva un autógrafo, el próximo protagonista in situ, y dice Somos Vibra. Trato. Que te puedo decir también una cosa. Quien te dice Somos Vibra, estamos hablando sorry con sorry. No os creáis vosotros aquí que estamos aquí, que estamos alternando roles, ¿eh? No hay más. Pero bueno, quién sabe. Lo que sí. Pues lo dicho, suscríbanse, que aquí hay muchas personas que veo yo con mucho Prime. Y oye, la corona es preciosa. Te puedo decir yo muchos ejemplos de equipos que tienen la corona y les queda de maravilla. Pero la corona del Prime está aquí. Yo no he visto muchas personas suscribirse con el Prime. Así que os digo, solamente os pido por favor que es un gran apoyo para el canal. También para que sigamos con este programa. Que bueno, que os suscribáis, que donéis. Que siempre nos va a ayudar bastante. Así que os hemos despistado. Escapel, el que está a los mandos de Somos Vibra. Ahora es cuando tiene que aparecer el meme de Spider-Man de fondo. El de los dos Spider-Man a la vez. Bueno, vamos a centrarnos en el programa. Breve inciso, que hemos abierto bastante chulo. Que sale a veces que no podemos evitar. Hay que hablar. Habéis mencionado a Brian Zaragoza. Hablábamos al principio de Brian Zaragoza. Carolina, tenemos que empezar contigo porque ya no es ese tipo de futbolistas que se dicen que las calles nunca olvidan. Y hay casos que podemos tener como Anrabat. Se me vienen casos como Nabil El Zar. Pero aquí en España también tenemos otro tipo de jugadores de ese calibre. Y en la actualidad me puedo alegrar de decir que se puede decir que todavía ese tipo de jugadores existen en la liga. Y uno de ellos es Brian Zaragoza. Tú decías en un vídeo que era el rey del regate, que era el jugador que tenía un gran desborde. Le añadiría incluso picardía. Porque tener 1,66 m, que tengas un gran tren inferior para que tengas un buen equilibrio, permitirte incluso en algunas ocasiones cuerpear con centrales siendo tú la altura que tienes, ¿no? Pero al fin y al cabo te da muchos beneficios. Jugador que poco a poco se está haciendo a la élite y que la selección lo merecía. Sí, ya lo decíamos, o sea, ya lo decía en la presentación que era cuestión de tiempo que lo llamaran y la afición del Granada estaba esperando a que llamaran a Brian Zaragoza. Y se lo merecía, se lo ha ganado, ya se lo dijo en rueda de prensa, lo dijo Luis de la Fuente, que nadie le ha regalado nada, que él está en la selección porque él lo ha trabajado y porque se lo merece. Y así, efectivamente, es un jugador de calle, es un jugador que le encanta regatear. Y él mismo dice que ha aprendido a regatear en la calle y que sigue haciendo los mismos regates que hacía en la calle cuando jugaba con niños, a otro nivel, pero cuando jugaba con su amigo en la calle hacía esos regates. Y la verdad es que sí, que da gusto ver un jugador así en la liga cuando parece que se pierden, y gusta verlo además cuando está en tu equipo y verlo en el campo, porque ver a Brian Zaragoza en el campo es espectacular. Pero sí, es un jugador que
que sabe cuándo tiene que parar, que sabe cuándo tiene que correr, que sabe cuándo tiene que regatear y además tiene buen tiro a la portería, tiene buen remate. Entonces yo creo que es muy importante. Y sobre todo, destacar que no se ha hablado tanto, y lo dijo el otro día Luca Alcaraz en una entrevista, que es granadino y granadinista como el que más. Brian Zaragoza sabe cuándo tiene que parar y cuándo tiene que correr. Y ahí es donde rompe a los defensas. Porque los defensas pueden parar contigo, pero en el momento en el que tú vuelvas a sprintar, al defensa puede darle tiempo o puede no darle tiempo. Y Brian Zaragoza con eso es muy bueno y es muy rápido. Entonces corre, para y vuelve a correr. Y ahí desequilibra mucho. Entonces yo creo que es un jugador que puede darle mucho juego a la selección, además una selección que tiene jugadores muy jóvenes, como hemos estado diciendo, y pues para la afición granadinista un orgullo verlo con la selección absoluta. Es que yo no recuerdo un jugador de tal calidad a nivel español en Granada, obviamente salvando la distancia del contexto. A mí se me viene a la cabeza Dani Benítez, el único, el último así de, bueno, potencial, ¿no? Ya después, más allá de lo que pasara, el potencial, el nivel que muestra en el regate, en el toque de pelota, a mí no he recordado a ningún jugador de Granada como Dani Benítez, y yo pensaba, digo, rara vez vamos a ver a este Granada con un jugador del desborde del mismo. Viene Brian Zaragoza a romper los esquemas. Sí. Sí, efectivamente. El Granada no suele tener jugadores que sean tan regateadores, o sea, que les guste tanto ese estilo de calle, y sí, efectivamente, bueno, luego Dani Benítez pues pasó lo que pasó, pero esperemos que a Brian Zaragoza no le pase lo mismo, desde luego. No pasará. Pero sí que puede tener, o sea, sí que se puede ver, o sea, como enfrentar a los dos jugadores y ves que el estilo puede ser parecido. Quería preguntaros, sobre todo a ti, Diego, porque, bueno, al fin y al cabo tenemos que hablar de que el fútbol canario siempre ha tenido ese pro, no sé si podría llamarse a lo mejor ese cliché, el típico prejuicio que se dice, pero al menos siempre se ha conocido el fútbol canario como ese fútbol más callejero, el fútbol más divertido de ver. Y, bueno, al fin y al cabo, que Brian Zaragoza tenga esa chispa y que sobre todo pueda verse casos como en Las Palmas, ¿no? Jugadores como Pejiño, como Moleiro, Pedri en su momento. Al fin y al cabo, anima. Bueno, en el caso de Las Palmas, sobre todo por los canteranos causados en los últimos años, ¿no? Que Granada y equipos pequeños tengan esa capacidad de que en la selección haya aparecido este jugador como Brian Zaragoza, ¿puede significar que a largo plazo lo tomen de referencia para ver más jugadores canteranos? Y incluso hilando con lo que decía Brooks hace un par de programas, si no recuerdo mal, de las canteras, que se deje de empezar a usar por necesidad pura y dura y pasa a ser a lo mejor un recurso más como complemento. Sí, te iba a comentar justo lo de Brooks. Me vino a la cabeza cuando me estabas haciendo la pregunta, ese pequeño debate que tuvimos, y que es verdad que los equipos grandes tiran de cantera cuando hay necesidad y los pequeños tiran porque económicamente pues es lo que toca. Claro que es una motivación, claro que Brian Zaragoza es una motivación, Pedri es una motivación, Moleiro ahora cuando se recupere yo estoy seguro de que va a dar mucho de qué hablar y seguramente, bueno, ya pasa por las categorías inferiores de la selección y si sigue con esa progresión no tengo dudas de que tendrá alguna oportunidad en la selección. Y sí, al final Brian Zaragoza, que entra de un poco de rebote, entra por la lesión de Ansu Fati, de Lamine Yamal, perdón, y de Jeremy Pino. Ansu Fati y Brian Zaragoza entran por ellos dos, pero son al final oportunidades que te da el fútbol que también tiene que ver mucho con la suerte. Sí. Hablábamos antes de Óscar Valentín, aparte del esfuerzo y aparte de ese coraje que tiene, también hay un factor suerte, estar en el sitio correcto, en el momento correcto, y que en este caso, pues por ejemplo, se lesione un compañero, que nunca queremos que se lesionen, pero que en este momento pues puede aprovechar la oportunidad Brian Zaragoza. Me suscita la duda, no sé si me la pueden responder, de si lo habría convocado si no hace el partido que hace contra el Barça. Porque justo en el momento en que termina el partido, él lo cuenta, el director deportivo, si no me equivoco, del Granada le dice que, bueno, que después del partido que se tiene que venir con él. Y le da la noticia, ve a toda su familia llorando y es en ese momento en que le da la noticia. La decisión no sé si es ultra precipitada después de ver el partido recoger a Brian Zaragoza, pero yo entiendo que
que el seleccionador ya lo había visto antes y ya sabía de su calidad. No sé, Brooks, si piensas que podría haber sido el recambio antes o vio el partido contra el Barça y se le confirmaron esas dudas que a lo mejor tenía. Hombre, es difícil, ¿no? Al final estar en la cabeza de Luis de la Fuente, saber lo que estaba pensando, pero yo creo que no, muy a mi pesar, porque realmente, si te pones a pensarlo, si realmente hubiera sido una primera opción, hubiera entrado incluso antes que Ansu, no, que Jeremy Pino, teniendo en cuenta que la temporada del Villarreal y particularmente la de Jeremy Pino tampoco está a un nivel superlativo. Sí que es cierto que quizás lo que fue el partido contra el Barcelona fue como el balcón, ¿no? Fue ya como ese partido en el que ya realizó una gran actuación y Luis de la Fuente dice, vale, pues también es un tipo que sabe desenvolverse en grandes escenarios ante una gran presión. Entonces yo creo que sí que es cierto que si no hubiera sido por ese partido no lo hubiera convocado. Aún así, para mí era cuestión de tiempo, creo que es una decisión acertada, porque es ese futbolista que marca la diferencia. Creo que se ha lesionado también Nico Williams, esa creo que ha sido una noticia de última hora, así que se ha perdido, ¿no?, esa chispa en el extremo, esa verticalidad que va a aportar Brian Zaragoza. Debe tener sus minutos. Yo creo que va a ser un jugador importante de cara al futuro, así que yo me alegro por él, me alegro por el fútbol, que recupera o presencia la irrupción de un futbolista que nos va a dar muchas alegrías. También me alegro sobre todo por el fútbol, porque presencia a la aparición de un jugador que nos recupera esa esencia de calle, de la que tanto de la que hablábamos y de la que tanto nos felicitamos. Y también quiero poner el foco en Luis de la Fuente, porque pese a que no la tengo toda conmigo de si quiso convocarle o no de primeras, pero aún así demuestra en sus convocatorias un sistema un poco más meritocrático que echábamos todos en falta, ¿no? En el fútbol español ya se miran a los otros 17, lanzando un guiño en el nombre de nuestro programa. Así que evidentemente nos alegramos muchísimo, muchísimo, y sobre todo por el Granada también. Granada, que es un equipo que está ahí abajo, que quizás no tiene tanta repercusión mediática, y bueno, pues que un jugador de un equipo que esté en la parte baja pues forme parte del combinado nacional de los mejores del panorama español, pues es una noticia que alegra, que gratifica, y evidentemente pues nosotros pues muy, muy contentos, ¿no?, por ello, y además teniendo en cuenta que tirando de hemeroteca, el último jugador del Granada he podido ver que convocado para la selección era en 1974. O sea que en Granada habrá sentado esa noticia tremendamente bien. O sea que imagínense, buenas noticias por todos lados excepto por Jeremy Pino, que siempre es una desgracia que se lesione un jugador. Pues sí, vamos a estar atentos. Quería apuntar, perdón. Quería apuntar un par de cosas respecto a lo que dice Diego. Los periodistas le preguntaron a Luis de la Fuente si ya se había fijado en Brian Zaragoza, y él jura y perjura que llevaba mucho tiempo viéndolo, que no es cuestión del partido de Granada, que llevaba tiempo siguiéndolo incluso cuando el Granada estaba en segunda, era un jugador que personalmente le gusta, pero no está en la prelista, no está en la lista de convocados. Entonces él dice que sí, pero es cuestionable cuanto menos. Y respecto a lo que dice Brooks de lo mediático que es el Granada, yo creo que ha quedado claro que no es un club mediático, precisamente con las portadas que han hecho ciertos periódicos españoles hablando de la convocatoria de Brian Zaragoza, mencionando tanto Málaga como Betis, pero no mencionando que es un jugador del Granada. O sea, yo creo que llega hasta ahí, hasta el punto de mencionar, porque él hizo una prueba con el Betis, pero nunca jugó en el Betis. O sea, el Betis no lo quiso, no pasó la prueba. Y mencionan al Betis antes que al Granada, que es su actual equipo y del que verdaderamente es canterano. Entonces dice mucho de lo poco mediático que es el Granada ahora. Sí. Claro, es que entonces nos surge el debate, el eterno debate de si Brian Zaragoza jugaría en Madrid o Barcelona, otro gallo cantaría, ¿no? Veríamos, desde luego veríamos, pero vaya, lo que estaremos seguros es que poco a poco Brian Zaragoza sea algo más mediático por méritos propios, y que veremos qué ocurre, porque de hecho, si no me fallan las fechas, mañana o pasado mañana ya teníamos primera cita con la selección española, o sea que Brian Zaragoza veremos si se estrena y coge algunos minutos ya con la zamarreta
de la Roja. Mañana. Mañana. Contra Mañana. Escocia en Sevilla, sí. A puntualizar, exactamente, sí. Sí, vamos, te puedo decir desde la capital que aquí ya hay mucho movimiento, de antemano. Vamos a seguir, porque vamos a seguir un poquito de manera ya algo más escueta, hablando por último acerca de lo ocurrido en Sevilla, porque Mendilibar ha terminado, ha dejado su etapa, ha escrito con letras doradas posiblemente su historia, porque ha sido corta pero intensa, con una UEFA Champions League por encima, ¿no? Se lo lleva en brazos. Han sido intensas, pero os dejo así para pinceladas, cada uno como quiera empezar. ¿Cuál puede ser los motivos más claros de este error del Sevilla? ¿Ha sido la planificación? ¿Ha podido ser el mismo entrenador como tal? ¿Una mezcla? Bueno, Yo realmente... Dale. Bueno, yo creo que, a ver, Mendy es uno de esos entrenadores que tiene una idea clara y que no dan su brazo a torcer ante la directiva, ni ante el presidente, ni ante quien sea. Cogieron a Mendy la temporada pasada para salirse de esa situación en la que estaba el Sevilla al límite. Consiguió sacar al Sevilla del descenso sobradamente, hizo un temporadón y al final se cargó a la Juventus, se cargó al Manchester United y en la final se cargó al Roma. Estamos hablando de 3 equipos que son casi Champions, 2 de ellos habituales en la Champions y la Roma que suele jugarla. En una situación que daban por terminada la Europa League y la prioridad era salvar la Liga. Yo creo que renueva simplemente por ética, porque renueva por ética, porque a nadie se le pasaba por la cabeza echar a un entrenador que acababa de ganar la Europa League y salvar al equipo del descenso. Los directivos no estaban muy contentos con él, pero renueva por ética 1 año con un salario mucho menor que el de los anteriores entrenadores, ahí se puede ver. Y al final, pues Mendy no estaba contento con la planificación de la temporada, llegan 3 fichajes a empezar la liga con 3 derrotas, entre ellos Sergio Ramos. El club pues no atendió peticiones, por ejemplo Luca Poyet, quería Luca Poyet y se la denegaron, no atendieron ninguna petición del entrenador y varias voces pues dentro del club no terminaban de casar y hubieron roces y discusiones que cada vez fueron a más. Al final fue un entrenador que la directiva realmente no quería, no supo valorar y Mendy tampoco dio su brazo a torcer. Realmente la directiva y Mendy nunca estuvieron unidos y al final pues crónica de una muerte anunciada, yo creo, al mínimo bache del Sevilla, que últimamente estaba bastante bien, habían perdido un partido, empatado 2 y ganado 2, si no me equivoco, habían remontado un poco el vuelo. Último bache, un empate, que bueno, que no es un mal resultado, pues ya le dio punta a los directivos para echarlo. Sí, y creo que esos datos que has dado, Diego, pues son la clave para entender todo esto, ¿no? 2 victorias en 11 partidos ante 2 rivales como son el Almería y Las Palmas, que son rivales que en el momento en el que sucedieron esos partidos estaban deambulando por la parte baja de la tabla. Pues a ver, al final dan como resultado una destitución que yo creo que no se puede justificar para decir, oye, es que yo creo que merecía crédito para continuar. No, es que al final los resultados están ahí y le condenan. El Sevilla, bueno, me remito a lo mismo que defendí cuando estuvimos debatiendo sobre Rafa Benítez y el Celta. Al final es un equipo que está muy alejado de su expectativa inicial, es un equipo que está hecho de otra pasta como para estar marcándose un objetivo como puede ser mantenerse en media tabla o esperar un milagro a última hora como sucedió la temporada pasada. Lo dicho, situación que se entiende, decisión que no es justificable a favor de Mendilibar y evidentemente ahora toca esperar lo mejor de cara al futuro con Diego Alonso al mando, ¿no? Lo que pienso, bueno, pues que la Europa League evidentemente fue un premio, que no pienso que fuese cuestión de suerte, fue al final, llámalo idilio, llámalo lo que quieras con la Europa League, pero al fin y al cabo fue una competición muy trabajada. Aún así hay que basarse en los resultados del presente, porque el pasado ya está enterrado en el olvido y el presente es que las cosas no van bien. Aún así no me gustaría cargar toda la culpa sobre Mendilibar, porque pienso que estructuralmente el Sevilla no está bien, tiene una base sólida, lleva tiempo que va en una línea descendente
y pienso que Mendilibar al final ha terminado siendo cabeza de turco. Son 3 entrenadores en un año. Claro, al final... y mira que es entrenadores. Lopetegui, que le hizo al Sevilla competir al final por la Liga. Sampaoli, que creo que es el entrenador que tiene mejor registro de victorias en toda la historia del Sevilla. Y Mendilibar, que ganó esa Europa League. O sea que no hablamos de 3 cualquiera. Y aún así los 3 han acabado mal. Yo creo que al final lo que viene a decir eso es que algo no va bien, aparte de los banquillos. Y vaya, y para puntualizar, y bueno, ya podemos cerrar el tema para centrarnos ya en el tema de los MVP, más que nada por temas que tenemos del programa, que nos ha pillado muy largo. Como hablaríamos muchísimo más, yo creo, de ese tema. Ojalá hablásemos 3 años. Tiene mucho para sacar, sí, porque es que lo de Mendilibar, bueno, yo puedo decir bastante más, desde luego, pero bueno, como esto, como lo de Brian, como lo que hemos comentado Valentín, y más. Lo que pasa es que, bueno, nuestro compañero detrás nuestra, pues está, nuestro Sori, pues bueno, también tiene vida, y al fin y al cabo, pues como le quitamos más tiempo, yo sé que nos quiere mucho, pero entendemos también que tiene vida social y que quiere dormir un poco, que son las 12 ya de la noche. Dicho esto, yo del tema quiero puntualizar de que Víctor Horta, dentro del esquema hay que encuadrarlo. ¿Por qué? Porque viene aquí y lo primero que se encuentra es que con Sergio Ramos, de manera rotunda, que se decía que no, y termina siendo fichado por sorpresa, entre muchas comillas, ¿no? Para ello, quizás la falta de comunicación, fichajes dudosos, termina Mendilibar sin entender a Djibril Sow, los nuevos fichajes que vienen del extranjero no los llega a comprender, no los llega a usar. Al fin y al cabo, como tú has dicho, Brooks, no hay que echarle toda la carga, toda la culpa a Mendilibar porque no la tiene, pero aquí yo creo que diría un 30, 35, 25% para directiva, entrenador y equipo. No como tal, directamente. Quizá el que menos culpa tiene aquí es el entrenador, porque yo creo que aquí más culpa tiene la directiva y el equipo que el entrenador como tal. Al menos... Sí, al final lo de Sergio Ramos fue un recurso de última hora para cubrir un poco el hecho de que no fue capaz de traer un central de garantías, porque el Bedi estuvo a punto de firmarlo, un central suizo que al final no llegó, y al final lo de Sergio Ramos fue un recurso de última hora, que al final no estaba ni destinado a suceder. Lo hizo un poco por salir un poco del paso, ¿no? Como quien bien dice, así que estoy totalmente de acuerdo contigo. Y yo creo que lo último, Sergio Ramos, viene principalmente por Mendy. Creo y quiero entender que Mendy es el que presiona un poco para que vuelva, y es uno de los roces que tiene con la directiva, que no sé si sin Mendy hubiera vuelto Ramos. Sí, así que estaremos atentos, pero de luego lo de Sergio Ramos es algo que chirría todavía mucho en Sevilla, la verdad, más sobre todo con una afición en la que, bueno, por un lado, pues al fin y al cabo, como aquí se habla muchas veces de los equipos, muchas veces prevalece sobre todo el que el rendimiento funcione y que si el jugador rinde, pues bueno, para todo el pasado pisado, y aquí seguimos adelante con todo. Pero hay otros que todavía siguen con rencor, ¿no? De las formas en las que se ha ido, de las formas en las que ha mantenido ante el Sevilla cuando estuvo jugando cuando el Real Madrid. Al fin y al cabo, una serie de variables que siguen teniendo un 50-50 a un jugador que, si bien es verdad, ha mejorado la defensa en el Sevilla, tampoco está rindiendo como le hubiera gustado a buena parte de la afición sevillista. Pero se entiende que la situación, pues al fin y al cabo, es inestable y cualquiera puede caer aquí. Dicho esto, vamos a darle ya brío al tema y vamos a darle brío con los movimientos del MVP. Vamos a ponernos ya a cerrar el programa hablando de los 4 MVP que hemos elegido, además también del 11 ideal que vamos a tener para esta jornada 9, que ha tenido bastantes nombres interesantes. Y empezamos contigo, Carolina, porque hemos repetido de 80 maneras el mismo nombre, el mismo jugador. Creo que no me voy a cansar de decirlo. La semana que viene, si vuelve otra vez a aparecerse el protagonista Brian Zaragoza, seguramente lo mencionemos. Es que el jugador de Granada, ya bueno, el partido que se marcó ante el Barcelona fue una maravilla. El partido de Brian Zaragoza el domingo fue para disfrutarlo. Al final sí es verdad que se queda un poco... Es agridulce. Como aficionado del Granada, de agridulce, porque es un partido en el que te pones 2-0 y que ya te ves con una victoria ante
ante el Barça. Que se entiende que el Granada está en la situación en la que está, que un empate es más que suficiente para el Granada en estos momentos contra un Barça, porque lo pelearon, porque lo lucharon y porque se lo ganaron. Pero sí es verdad que se queda un poco agridulce porque por el partido que hicieron en general, porque Lucas Boye hizo un partidazo, Brian Zaragoza hizo un partidazo, André hizo un partidazo, pero es que lo de Brian Zaragoza, es que Brian Zaragoza ahora mismo está en otro nivel. Entonces, es que no quiero volver a repetir lo que ya he dicho, lo que dije la semana pasada. Es un jugadorazo, está jugando a un nivel increíble y repito el MVP de la semana pasada con Brian Zaragoza. Me sé de más de uno que es usuario de Fantasy que estará frotándose las manos con el fichaje que hizo a principio de temporada por 5 millones de euros, que valdría como mucho en el principio. Ya forma aparte de lo maravilla de jugador, maravilla de otro de los jugadores que también tenemos, Diego, Aleix García, menudo centrocampista, completísimo, y otra vez mostrando, pues bueno, que ante el caos que supuso ese partido ante el Cádiz, pues se puso por delante y fue el que dio los 3 puntos de nuevo a un Girona que quizás no era tan, por la derrota que sufrió en la semana pasada, era importante que al menos tuvieran las sensaciones de volver a ganar. Sí, como tú dices, se le complicó mucho al Girona el partido contra el Cádiz. Esa expulsión en el minuto 11, pues todo parecía indicar que iba a ser un partido que le iba a costar, y al final le costó, en un campo en el que todavía nadie había ganado, en el campo del Cádiz. Y Aleix García, pues en ese minuto 60 más o menos a la hora de partido, con ese gol de fuera del área, pues resolvió, y 3 puntos para el Girona. Al final, estos partidos son los que demuestran los equipos que empiezan muy bien y pinchan, y los equipos que empiezan muy bien y que al final se le complica de la forma en que se te complica este partido, con 10 menos todo el encuentro, y al final lo consiguen sacar. Estos partidos como el del Cádiz son los que van a mantener al Girona, si sigue en esta racha, en los puestos por ahora de Champions, y luchando incluso por la Liga. Aleix García, 2 goles y 1 asistencia en lo que va de temporada. El último, pues como hablamos, contra el Cádiz, de menos a más desde la temporada pasada. Empezó un poquito retrasado de pivote, ahora está un poco más en el centro del campo y llegando al área, y se ha puesto el brazalete de capitán desde hace 5 partidos, si no me equivoco. Jugador capital en un Girona que está dando la sorpresa y que va segundo en la clasificación. De luego que muy meritorio que está haciendo el Girona, quizás mostrando de nuevo que, salvo partidos puntuales, lo de Girona no es un estado de gracia. Esto ya es un equipo trabajado, como decíamos ya mucho al principio del programa. Vamos a aprovechar a darle saludo también al bueno de Miguel Bernabé, uno de nuestros nuevos compañeros que ha estado entrando hace poco con nosotros en Somos Vibra. Decía, ahí están mis compis, ahí está. Encantado, Bernabé, pues si te, ya sabes, si te quieres pasar un día por aquí, pues estaremos encantados. Estuvo aquí. Sí, en el segundo programa estuvo. Por eso, que debut si con hat-trick, Miguel? Debut con hat-trick. Estuvo fantástico el tío. Maravilla además. También aprovechar para decir que nos ha seguido también J. Barty. Oye, muchas gracias por el follow. Como siempre digo, muchísimas gracias por todo el apoyo que nos dais a nosotros cada día, sea en base de follow, un comentario, siempre, aunque sea estando aquí en directo, que como siempre decimos, siempre viene bien que nos deis ese Prime que siempre tenéis al mes, que nos va a ayudar muchísimo, pero que obviamente tampoco nos podemos quejar demasiado. Siempre las gracias a gente como a chicos como Dragoncita Culé, a chicos que siempre están ahí, pues cada día hablando un poquito en el chat, al menos viéndolo con el plato de la cena todavía puesto. Supongo que alguna familia estará con problemas ahora mismo diciéndole: niño, termina ya la comida, por favor. No, deja ya de comer, hombre, que céntrate ya en la cena. Bueno, vamos a centrarnos, Brooks, porque tú y yo tenemos un doblete de Getafe. Motivos han tenido de sobra, empezamos contigo porque tenemos los polos opuestos. Tú, en tu caso, Borja Mayoral. Y con motivos, gol, asistencia, partidazo ante un Celta. Que bueno, ya hablamos, tenemos en TikTok algún vídeo acerca de ese antifútbol de Bortalás, pero eso es otro tema aparte. Lo importante es que Borja Mayoral ha pasado de ser uno de los dudosos con Borja Bortalás cuando llegó de nuevo a ser uno de los referentes en este Getafe. Sí, pues tú mismo lo has dicho, Carlos, buena carta de presentación, la de Borja Mayoral, gol y asistencia, y ya van 4 dianas en este curso.
ahora mismo asumiendo las riendas, la responsabilidad del gol debido a la lesión de Enes Ünal, que era el máximo artífice en cuanto a goles. Y bueno, en ese momento en el que se cayó el turco, pues pudimos pensar, ¿ahora qué va a pasar? ¿No? Jaime Mata ya no es aquel delantero prolífico que fue llamado por la selección, pues ahí aparece Borja Mayoral, ¿no? Y su carrera parece que va hacia arriba. En el Madrid, bueno, pues al final no llegó a dar la talla como ese delantero alternativo a Benzema, se fue a la Roma, donde tampoco terminó de encontrar su lugar, y parece que en Getafe pues ha localizado su entorno propicio y de momento pues aportando goles al Getafe y alegrías. Sí, muchas alegrías también como las que ha dado David Soria, que en este caso pues es mi MVP, el meta, que al principio fue bastante reclamado y no para bien por parte de la afición azulona, incluso pidiendo la sustitución por Fusato, el recién llegado de la Unión Deportiva Ibiza de la última temporada, y poco a poco se ha ido sentando de nuevo, mostrando pues el gran nivel que tiene en la portería. Dicho esto, vamos a centrarnos ya en el 11 que hemos tenido, que como veis en pantalla sigue manteniéndose el bloque, ese 4-3-3. Nos gusta mucho ese 4-3-3 con el pivote incluido, somos muy de fútbol de posesión además aquí. Jugamos con Soria en portería, Coco y Vivian, la pareja de centrales. Coco, Saúl Coco, gran partido con golazo incluido. Dicen mucho jugada ensayada, para mí no era jugada ensayada, para mí era una preparada de suya de la cogió y dijo, para mí. Tal cual. Esa la pego yo. Sí. Eso es lo que yo he visto, ¿eh? A mí me han dicho que era una ensayada, que han levantado la... Yo creo que podría haber sido, pero habrá dicho, no. Vamos a hacer como que es la ensayada, pero... Yo estoy contigo, sí. Tal como va para adentro, o sea que con razón, con razón. Vivian, que volvemos a repetirlo porque además está marcándose un inicio de temporada espectacular, que ha ido de menos a más y que junto con Paredes están creando una defensa de ensueño del Athletic Club de Bilbao. Juan Luis Sánchez por la derecha, el canterano del Sevilla, muy interesante en el Mirandés, y en el Sevilla, al menos en el último servicio que ha podido dar Mendilibar, ha tenido mucha confianza. Veremos si ya con Diego Alonso pues va a tener más disputa ya con Jesús Navas. Estaremos atentos, desde luego que lo que ocurra con el lateral derecho del cuadro hispalense. Por izquierda, pues Rico, partidazo interesantísimo que ha tenido el lateral izquierdo, uno de los jugadores que más asistencia está ofreciendo en la liga, pasador impresionante, motivos tiene de sobra para estar en este 11 y veremos si no se repite más veces durante la temporada. Centro del campo para Leis García junto con Óscar Valentín y Ollán Sancet de interiores. Pues ya sabemos el partidazo que se marcó Sancet, que estuvo además bastante bien ante la Almería, y Óscar Valentín, pues ya como hemos dicho, es el primer gol que marca en toda su carrera en la liga, después de, si no me fallan los datos, 78 partidos. 3 años, sí. 3 años. Estamos hablando de 3 años sin marcar, que es normal, ¿no? Un centrocampista, que no es además no es un centrocampista ofensivo, como tú decías, Bruce, en la entrevista, es un ancla, no es un stopper tampoco, pero sí que es verdad que es alguien que... Y como que te mantiene el centro del campo, te da un poco ese equilibrio. Tiene el equilibrio, ¿no? Con Pate Cis, buena dupla, ¿eh? Poco se habla. Mucha tela, desde luego, eso sí. Y por último mencionar a Diego López por izquierda, Brian Zaragoza por la derecha y en la delantera pues Borja Mayoral. Goles por todos lados arriba. Ya por último mencionar a García Pimienta como el entrenador de la semana. Más victorias, empieza a salir el equipo coral poco a poco, empiezan a salir los frutos de lo que está haciendo el juego tan bonito que está mostrando el cuadro Pío Pío. Y el jugador revelación, Saúl Coco, y el jugador sub-23, Brian Zaragoza. Con esto vamos a dar el cierre al programa. Obviamente os tengo que despedir, una pena ya terminar el programa. Brooks, muchas gracias por la entrevista y muchas gracias por aparecer otra semana aquí. Esperemos, si no tenemos que rotar mucho, que te veamos de nuevo el próximo miércoles. Pues así será, así que nada chicos, muchísimas gracias a vosotros también por acompañarme y gracias a la familia que nos sigue, la familia de Vibra, muchas gracias. Las gracias también se las tengo que dar a Diego y también la despedida. Estaremos atentos a lo que ocurra con Viera, a ver si la semana que viene se puede extender algo más porque hay motivos que decir, pero desde luego igualmente darte las gracias Diego por tus aportaciones constantes, sobre todo hablando acerca de ese fútbol callejero que mostraba Brian Zaragoza. Sí, seguramente hablaremos de Brian Zaragoza y de Viera la semana que viene por tercera semana consecutiva. Ya veremos si para bien o para mal en los dos casos. Y nada, muchas gracias por otra noche aquí, a ver si se repite el miércoles que viene a las 11, como siempre. Y muchas gracias a ti, Carlos, por llevar de esa forma también este programa. Me voy a poner colorado aquí.
Muchas gracias también, Carolina, por también las aportaciones que has mostrado de Brian Zaragoza. Estaremos atentos. Oye, si la semana que viene también te plantas aquí, a ver qué ocurre, a ver qué pasa. Hemos hablado del pre, a ver qué pasa con el post de Zaragoza. Pues sí, esperamos estar aquí los 4 otra vez, o los que tengamos que ser la semana que viene. A ver si podemos hablar bien de Brian Zaragoza, como decís, y muchas gracias a vosotros por acompañarnos y a la gente que nos ve por dedicarnos un ratito de su tiempo a vernos y a escucharnos. Como si somos dos, vamos con cuchara de palo hasta la guerra. Eso desde luego, eso Por supuesto. sin duda alguna. Pues nada, chicos, os estoy de despedida, ya nos marchamos y nos centramos ya por último en esos resultados en la jornada número 10. ¿Qué va a ocurrir en la próxima semana? Esta semana, recordemos, fin de semana, parón de selecciones. Volvemos el 20 de octubre con un Osasuna Granada a las 9. Partido importantísimo, sobre todo por las aspiraciones de ambos equipos por conseguir la victoria. Sobre todo Osasuna por recuperar sensaciones. A las 12, el 21 de octubre, Real Sociedad Mallorca. El Betis marchará hacia Getafe, hacia el Coliseum, que ya no Coliseum Alfonso Pérez, ya sabemos por los motivos que ha habido en la actualidad. A las 4:15 jugará el Sevilla a las 6:30, el nuevo equipo de Diego Alonso, ante un Real Madrid. Veremos cómo va a ser esa carta de presentación del cuadro hispalense. Quién sabe, a lo mejor se muestra una cara nueva. Ante el Celta recibirá al Atlético en Balaídos a las 9 de la noche. Y el día siguiente jugará Las Palmas ante el Rayo Vallecano. Encuentro interesantísimo, un tú a tú, que veremos el contraste de juego de ambos equipos. A las 4:15, Girona-Almería. Duro rival que va a tener el conjunto indálico para ver si poco a poco puede ir recuperándose, sobre todo con un Gaisca Garitano que se va a estrenar ante un hueso duro de roer también. Villarreal, 6:30 ante el Deportivo Alavés, allí en el nuevo La Cerámica. Partido también interesantísimo, sobre todo cómo va a hacer Pacheta ante los de Luis García Plaza. Veremos qué ocurre. A las 9 jugará el Barcelona ante el Athletic y el Valencia Cádiz también lo hará a las 9, pero ya de eso hablaremos para el lunes. Y por último, ya mencionar que mañana también tenemos Copa del Rey. Que mañana, este jueves a las 12 vamos a tener Copa del Rey. A las 12 Hernán Cortés, Sauzal. El Turegano a las 4:30 ante el Santurci. El Tardienta a las 5 ante el Cirauqui. Rubí a la misma hora ante el Rotlet Molinar. A las 5:30 juega el Club Deportivo Monte ante el Boiro. El Melilla Club Deportivo ante el Deportivo Murcia. Y el Club Deportivo Quintanar de la Orden ante el Unión Zona Norte. Con esto y con nada más que decir, pues nos marchamos. Muchísimas gracias a todos los que estáis ahí. Siempre gran programa, equipo. Sori, eres enorme. También sois todos los contertulianos, todos los redactores, todos los que estáis siempre, aunque sea editando en TikTok, en Twitter, llevando las cuentas. Todo el grupo de Vibra son maravillosos, son un escándalo cómo trabajan y cómo curran como los que más. Nada más que decir, disfruten de la noche, disfruten de la semana, que ya cada vez queda menos para cumplir otra semana más y otro programa más de Vibra. Nos vemos el miércoles a las 11, que con mucho más y desde luego que mucho mejor, porque el nivel de esta liga no tiene límite. Tengan una buena noche. Nos vemos, como siempre, los miércoles a las 11. Un abrazo.